Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Guardia Civil. Escala de cabos y guardias. Temario sintetizado. Tema 23. Derecho fiscal. Bloque 1. Represión del contrabando. Bloque 2. Reglamento UE en 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión. 1. Contrabando de bienes con un valor igual o superior a determinada cuantía. El artículo 2,1 de la Ley Orgánica 12/1995 contempla una serie de figuras delictivas, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, sobre los 3 millones de pesetas, cuantía equivalente a 18.030 euros con 36 céntimos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, complementaria de la Ley sobre Introducción del Euro que anteriormente, en la norma originaria, fijaban la diferencia entre el delito y la infracción administrativa. Como puede apreciarse, el incremento de dicha cifra, y por ende, la reducción del ámbito de lo penal en las conductas a las que se refiere ha sido de una gran relevancia. Asimismo, para ciertas conductas contempladas en el Abdo 2 de este mismo precepto, el límite cuantitativo establecido es el de 50.000 euros, para otra serie de conductas allí descritas. De esta forma, incurren en infracción administrativa de contrabando quienes lleven a cabo las conductas tipificadas en el apartado 1 del artículo 2, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas sea inferior a 150.000 o 50.000 euros, según los casos, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el apartado 3 de dicho precepto. Artículo 11,1 Ley Orgánica 12/1995, entre las que se encuentra la del valor superior tan solo a los 15.000 euros, cuando el delito se refiera a labores de tabaco. Por otra parte, conviene tener presente que estos límites de 150.000, 50.000 y 15.000 euros constituyen un elemento objetivo del tipo, por lo que han de formar parte del dolo del autor. Cometen por consiguiente delito de contrabando. A. Si se supera el límite cuantitativo de los 150.000 euros, quienes a. Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera. La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación. B. Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación. C. Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 6, 31031314143143144145146146 y 147 del Reglamento CE. N. 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, Código Aduanero Modernizado, y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. Téngase en cuenta, no obstante, el instrumento normativo Reglamento UE N. 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, que establece ciertos aspectos novedosos en relación al Reglamento CE. En 450/2008. D.
Importen o exporten mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables, o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito. Obtengan o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento CE. N. 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario Código Aduanero Modernizado, y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores. En este sentido, téngase en cuenta el contenido del Reglamento UE en 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo. Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua. Alillen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. Si el valor de la mercancía excede los 50.000 euros, ¿quiénes? A. Exporten o expidan bienes que integren el patrimonio histórico español sin la autorización de la administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito. B. Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes. Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento CE. N. 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. C. Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo, por alguna de las disposiciones siguientes. Primero, la normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el capítulo 2 de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido, bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito. Segundo, el Reglamento CE. N. 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo tercero del citado reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo 2 de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos, en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito. Tercero, la normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las autorizaciones a las que se refiere el Reglamento CE. N. 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito. D.
obtengan o pretendan obtener mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento CE. N. 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario Código Aduanero Modernizado, y sus disposiciones de aplicación. C. Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros. En esta materia hay que tener presente la existencia de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, que liberaliza el mercado de tabaco, pero que mantiene el monopolio del Estado en relación con la venta al por menor. En todo caso, la propia exposición de motivos de esta ley declara que la misma no supone modificación alguna de lo dispuesto por la Ley Orgánica 12/1995. La ley contempla, asimismo, la punición de todas estas conductas y las que seguidamente se mencionan cuando se cometan por imprudencia grave. 2. Contrabando de bienes cuya mera tenencia ya constituye delito, independientemente de su valor. Hay siempre delito de contrabando cuando su objeto sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros. Teniendo en cuenta la importancia objetiva de los bienes objeto de contrabando, la ley ha prescindido del requisito de la cuantía. El precepto contiene una enumeración no exhaustiva de objetos, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias catalogadas como precursores, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores. Pero este tipo también resulta aplicable en relación con otros bienes cuya tenencia por sí misma constituya delito. Las sustancias o aparatos explosivos inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes. Artículo 568 del Código Penal. Útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos contra la seguridad colectiva. Artículo 400 del Código Penal. Materiales radiactivos o sustancias nucleares. Artículo 345,1 del Código Penal. Moneda falsa. Artículo 386,2 del Código Penal. Objetos amparados por los derechos de propiedad intelectual para su comercialización. Artículos 272 y 274 del Código Penal. Cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones. Artículo 270,5 del Código Penal. En este ámbito hay que destacar la cuestión relativa al concurso entre el delito de contrabando y los distintos delitos relacionados con la tenencia de objetos ilícitos. El problema más importante se plantea en los supuestos de introducción en el territorio español de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La jurisprudencia vino entendiendo tradicionalmente que existe un concurso real de delitos, basándose en que la introducción de la sustancia en el territorio nacional supone un plus de antijuridicidad frente a su mera tenencia, por lo que cabía aplicar la regla de determinación de la pena del artículo 77 del Código Penal. Se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. La doctrina mayoritaria, en cambio, ha venido defendiendo que existe un concurso aparente de leyes penales, con fundamento en la igualdad de los bienes jurídicos protegidos por los tipos en presencia, debiendo aplicarse el principio de consunción previsto en el artículo 8,3 del Código Penal. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. El Pleno no jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en su reunión de 24 de noviembre de 1997, abandonó su criterio tradicional,
basado en el concurso real y la punición por separado de ambas conductas, y aceptó la postura doctrinal. En todo caso, cabe entender que la cuestión fue resuelta por la reforma del Código Penal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2003, que introdujo en el ámbito del delito de tráfico de drogas el subtipo agravado del artículo 369,10 CP, cuando el culpable introdujera o sacare ilegalmente las referidas sustancias o productos del territorio nacional, o favoreciese la realización de tales conductas. Supuesto que posteriormente ha vuelto a suprimirse por la Ley Orgánica 5/2010. 3. Contrabando a través de una organización criminal. Asimismo comete delito de contrabando la persona que realice alguno de los hechos del artículo 2,1 LO 12/1995, cuando se lleva a cabo a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros, de acuerdo con lo dispuesto en el Abdo 3A infine del mismo art. 2 de la ley. 4. Contrabando y responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Abdo 6 del art. 2 Lo 12/1995 contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas en esta clase de delitos, cuando en la acción u omisión descritas concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis del Código Penal y en las condiciones en él establecidas. Asimismo, también en el caso de implicación de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, se dispone expresamente la aplicación del art. 129 del Código Penal. 5. Otras disposiciones sobre los delitos de contrabando. 1. Delito continuado. El artículo 2,4 de la Ley Orgánica 12/1995 dispone que también comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 o 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes. Este precepto tiene una finalidad político-criminal clara, a saber, evitar que la parcelación del contrabando en varias acciones determine que ninguna de ellas alcance el límite cuantitativo, por lo que no serían constitutivas de delito. Téngase en cuenta asimismo que el anterior precepto no impide la aplicación del genérico delito continuado, regulado en el artículo 74,1 del Código Penal, en relación con varias conductas constitutivas por sí mismas de delitos de contrabando. 2. Penalidad. El artículo 3,1 de la Ley Orgánica 12/1995 contempla las penas de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. 1. En los casos previstos en las letras A, B y E del apartado 1 artículo 2, las penas se impondrán en su mitad inferior. 2. En los restantes supuestos en su mitad superior. 3. En los casos de comisión imprudente, se aplicará la pena inferior en un grado. 4. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones, de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo. 5. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2,6, y tras aplicar los criterios anteriores, se impondrá la pena siguiente. A. En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo de entre 1 y 3 años. B. Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2,2, suspensión por un plazo de entre 6 meses y 2 años de las actividades de importación,
exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, en los supuestos previstos en el artículo 2,3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos. 3. Responsabilidad civil. De conformidad con el artículo 4 Lo 12/1995, la responsabilidad civil que proceda a declarar a favor del Estado derivada de los delitos de contrabando se extenderá en su caso al importe de la deuda aduanera y tributaria ingresada, que la Administración tributaria no haya podido liquidar por prescripción, caducidad o cualquier otra causa legal prevista en la Ley General Tributaria o en la normativa aduanera de la Unión Europea, incluidos sus intereses de demora. 4. Comiso. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos. A. Las mercancías que constituyan el objeto del delito. B. Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos. C. Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en este, y el juez o el tribunal competente estimen que dicha pena accesoria resulta desproporcionada, en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando. D. Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. E. Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito. El juez o tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal, cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. Hay que tener en cuenta que no se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando estos sean de lícito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe. También se dispone que los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. El juez o tribunal podrá acordar el comiso aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido. En este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2,3a de esta ley orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 6,2a y c de la Ley 17/2003, de 29 de mayo por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo. 5. Intervención de bienes no monopolizados. Según el artículo 6 Lo 12/1995, el juez o tribunal acordarán la intervención de los bienes, efectos e instrumentos que pueden ser objeto de comiso, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga término al proceso. Asimismo, la autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, podrá designar a estos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con prestación en su caso de la garantía que se establezca, y también podrá acordar que, mientras se sustancia el proceso,
los bienes, efectos e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando. 6. Enajenación anticipada y adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos. Por aplicación del artículo 7 de la Ley Orgánica 12/1995, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados, por orden de la autoridad judicial, si éste fuere su destino final procedente, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos. A. Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos. B. Cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública, o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidas en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir deterioro material se deprecian por el transcurso del tiempo. En este caso, el importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal. Por otra parte, el artículo 8 establece que el uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables, quedarán adscritos a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando, de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable a esta materia. 7. Mercancías de monopolio. Según el artículo 9 Lo 12/1995, cuando las mercancías aprehendidas sean de las comprendidas en los monopolios públicos, la autoridad judicial a cuya disposición se hayan colocado procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de dichos monopolios. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según el contenido de la sentencia firme. 8. Valoración de los bienes. La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas. Artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995. 1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración, previa tasación pericial. 2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras A y B, del artículo 2,2, así como para la de los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios. 3. Cuando los bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes clasificados en la subpartida a nivel de 8 dígitos y, en su defecto, a nivel de 6 o 4 dígitos de la nomenclatura prevista en el Reglamento CEN 2658/1987 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y en función de su tipo de operación. 4. En el resto de los casos, su precio oficial o, en su defecto, el precio medio de mercado español de bienes semejantes o el valor de venta, siempre que fuese superior al de compra o al coste de producción, incrementados en su caso con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o producción, y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese transcurrido más de un año natural. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales. Se aplicará el valor de compra o el coste de producción con el incremento indicado, cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta. El valor se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito, o de no conocerse ésta, en relación con el descubrimiento del ilícito o aprehensión de los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha fijada en el párrafo anterior. 2.
Real Decreto 1649/1998 de 24 de julio por el que se desarrolla el título 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre de represión del contrabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando. CAPITULO y disposiciones generales. Sección preliminar. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El presente Real Decreto desarrolla reglamentariamente el título 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre de represión del contrabando, de acuerdo con la habilitación normativa contenida en el apartado 3 del artículo 12. bis y en la disposición derogativa única de la citada Ley Orgánica. 2. En la imposición de sanciones por infracciones administrativas de contrabando, se seguirán las normas de procedimiento y se aplicarán los criterios de graduación con sujeción a lo establecido en el presente Real Decreto. SECCION1. Infracciones administrativas de contrabando. Artículo 2. Tipificación de las infracciones. 1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 3 millones de pesetas, o tratándose de labores del tabaco, sea inferior a 1 millón de pesetas y no concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3. A del artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre de represión del contrabando, los que a. Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera. La ocultación o sustracción dolosa de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a su no presentación. A estos efectos se considerará, salvo prueba en contrario, que existe ocultación o sustracción dolosa si las mercancías se encuentran contenidas en dobles fondos, espacios disimulados o en cualquier otra circunstancia que racionalmente suponga un ánimo doloso. B. Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación. C. Destinen al consumo mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 91 a 97 y 163 a 165 del Reglamento CEE, número 2913/92, del Consejo de 12 de octubre, y sus disposiciones de aplicación y en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. A estos efectos se entenderá que se destinan al consumo mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa en él señalada cuando, no habiendo sido presentadas en aduana para la ultimación del régimen de tránsito, sean objeto de cualquier acto de comercio, incluido el autoconsumo. D. Realicen operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia, circulación o rehabilitación de géneros estancados o prohibidos sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes. E. Saquen del territorio español bienes que integren el patrimonio histórico español, sin la autorización de la Administración del Estado cuando ésta sea necesaria. Se considera cometida la infracción incluso si su destino es otro Estado miembro de la Unión Europea. Son bienes que integran el patrimonio histórico español, los así definidos en su normativa específica. F. Realicen sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento CE, número 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996. A estos efectos, se considerarán realizadas con incumplimiento de requisitos legalmente establecidos, entre otras, las siguientes operaciones. Primero, la utilización de especímenes de las especies enumeradas en el anexo A del Reglamento CE, número 338/97,
en fines distintos de los que, en su caso, figuran en la autorización concedida, en el momento en que se haya expedido el permiso de importación o posteriormente. Segundo, la compra, la utilización con fines comerciales, la presentación al público a efectos comerciales, la venta, la tenencia para la venta, la puesta en venta o el transporte a efectos de venta de especímenes de las especies que figuran en el anexo A del Reglamento CE, número 338/97, salvo que se haya obtenido el certificado previsto a tal efecto, o la realización de cualquiera de estas acciones con especímenes de las especies que figuran en el anexo barrio del Reglamento CE 338/97, salvo que pueda demostrarse su lícita adquisición o importación. G. Obtengan mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el despacho aduanero de géneros estancados o prohibidos o mercancías de lícito comercio, o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores. Entre otros supuestos, se entenderá obtenido mediante alegación de causa falsa el despacho aduanero de: primero, especímenes de las especies a la que se refiere el párrafo F del presente artículo y apartado, cuando sean importados, exportados o reexportados con presentación de un permiso, notificación o certificado falso, falsificado o que haya sido alterado sin autorización de la autoridad responsable. Segundo, bienes integrantes del patrimonio histórico español, cuando sean exportados presentando una autorización falsa o falsificada. Asimismo, se entenderá obtenido, mediante alegación de causa falsa, el despacho aduanero de los bienes a que se refieren los apartados primero y segundo de este párrafo G, cuando los permisos, notificaciones, certificados y autorizaciones, mencionados en los mismos, se obtengan mediante la realización de una falsa declaración, el suministro de información deliberadamente falsa con el fin de la obtención de estos o el empleo de permisos, notificaciones, certificados o autorizaciones falsos o falsificados como base para su obtención. H. Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias o géneros estancados o prohibidos, en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español. Y alillen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español, o en las circunstancias previstas por el artículo 23 de la Convención de Ginebra sobre alta mar, de 29 de abril de 1958. J. Exporten material de defensa o material de doble uso sin autorización o habiéndola obtenido mediante declaración falsa o incompleta, en relación con la naturaleza o el destino último de los mismos o de cualquier otro modo ilícito. 2. A los efectos del presente Real Decreto, serán de aplicación las definiciones establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando. 3. Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves según que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de la misma sea: a. Muy graves, superior a 2.250.000 pesetas o, si se trata de labores de tabaco, superior a 750.000 pesetas. B. Graves, igual o superior a 750.000 pesetas e igual o inferior a 2.250.000 pesetas, o, si se trata de labores de tabaco, igual o superior a 250.000 pesetas e igual o inferior a 750.000 pesetas. C. Leves, inferior a 750.000 pesetas o, si se trata de labores de tabaco, inferior a 250.000 pesetas. Artículo 3. Sujetos infractores. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que realicen las acciones u omisiones recogidas como infracciones administrativas de contrabando en el artículo 2 del presente Real Decreto. Artículo 4. Prescripción de la infracción. 1. Las infracciones administrativas de contrabando prescriben a los 5 años a contar desde la fecha de su comisión.
2. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que se invoque o se excepcione por el sujeto infractor. Sección 2. Sanciones y comiso. Artículo 5. Sanciones. 1. Las infracciones administrativas de contrabando serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2. Las proporciones aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidas entre los límites que se indican a continuación. A. Muy graves, el 250 y el 300%, ambos incluidos. B. Graves, el 150 y el 250%. C. Leves, el 100 y el 150%, ambos incluidos. 2. Las infracciones administrativas de contrabando relativas a las labores de tabaco serán sancionadas. A. Con multa pecuniaria proporcional al valor de las labores de tabaco objeto de las mismas. Las proporciones aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidas entre los límites que se indican a continuación. Primero, muy graves, el 275 y el 300%, ambos incluidos. Segundo, graves, el 225 y el 275%. Tercero, leves, el 200 y el 225%, ambos incluidos. El importe mínimo de la multa será de 100.000 pesetas. B. Con el cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares. El cierre podrá ser temporal o, en el caso de infracciones reiteradas, definitivo. Para cada clase de infracción, el cierre temporal tendrá una duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente. Primero, muy graves, 9 meses y 1 día y 12 meses. Segundo, graves, 3 meses y 1 día y 9 meses. Tercero, leves, 4 días y 3 meses. 3. La Administración tributaria tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad o explotación a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público, salvo prueba en contrario. 4. A los efectos del párrafo B, del apartado 2 anterior, los establecimientos a los que se refiere la sanción de cierre serán aquellos en los que se hayan efectuado total o parcialmente las operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia, circulación o rehabilitación de labores de tabaco objeto de la infracción y de los que los sujetos infractores sean titulares. Artículo 6. Criterios de graduación de las sanciones. 1. Las sanciones por infracciones administrativas de contrabando se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los siguientes criterios. A. La reiteración. B. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando, o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones. C. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta. A estos efectos, se considerarán principalmente medios fraudulentos los siguientes: la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad, el empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados, y la utilización de medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando. D. La comisión de la infracción por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión de la infracción. E. La utilización para la comisión de la infracción de los mecanismos establecidos en la normativa aduanera, para la simplificación de formalidades y procedimientos de despacho aduanero. F. La naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando. 2. El criterio establecido en el párrafo F operará como circunstancia atenuante en la graduación de la sanción, aplicable cuando los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando sean de lícito comercio y no se trate de géneros prohibidos, material de defensa o doble uso, bienes integrantes del patrimonio histórico español, especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos de especies recogidas en el Convenio de Washington,
de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento CE número 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996 o de labores de tabaco. 3. Para la aplicación de los criterios de graduación, se partirá de la sanción en su límite inferior. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. 4. Cuando en la graduación de una sanción ésta no pueda incrementarse el porcentaje o número de días que resulte de la aplicación simultánea de los criterios de graduación recogidos en este artículo, por haber alcanzado ya su límite superior, la sanción se aplicará en dicho límite superior. 5. Cuando en la graduación de una sanción ésta no pueda reducirse el porcentaje que resulte de la aplicación simultánea de los criterios de graduación recogidos en este artículo, por haber alcanzado ya su límite inferior, la sanción se aplicará en dicho límite inferior. Artículo 7. La naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos. A los efectos de lo previsto en el artículo 6,1 párrafo F del presente Real Decreto, cuando los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando sean de lícito comercio y no se trate de géneros prohibidos, material de defensa o doble uso, bienes integrantes del patrimonio histórico español, especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos de especies recogidas en el Convenio de Washington de 3 de marzo de 1973 y en el Reglamento CE número 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996, o de labores de tabaco, el porcentaje de las sanciones por infracción leve o muy grave se reducirá entre 15 y 20 puntos y el de las sanciones graves entre 30 y 40 puntos. Artículo 8. La reiteración. 1. A efectos de lo previsto en el artículo 6,1, párrafo A, de este Real Decreto, se apreciará reiteración cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por cualquier infracción administrativa de contrabando, en resolución administrativa firme dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción. 2. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado, por infracción administrativa de contrabando, una vez en el período y circunstancias señaladas en el apartado 1, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días que se indican a continuación. A sanciones pecuniarias por infracción leve y muy grave, entre 15 y 20 puntos. Sanción pecuniaria por infracción grave entre 30 y 40 puntos. B. En lo que respecta a las infracciones relativas a labores del tabaco, los porcentajes y días de incremento de las sanciones serán los siguientes. Sanción pecuniaria por infracción leve y muy grave, entre 8 y 10 puntos. Sanción pecuniaria por infracción grave, entre 15 y 20 puntos. Sanción de cierre de los establecimientos por infracción leve y muy grave, entre 25 y 35 días. Sanción de cierre de los establecimientos por infracción grave, entre 50 y 70 días. 3. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción administrativa de contrabando más de una vez en el período y circunstancias señaladas en el apartado 1, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días que se indican a continuación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4. A sanción pecuniaria por infracción leve y muy grave, entre 40 y 50 puntos. Sanción pecuniaria por infracción grave, entre 80 y 100 puntos. B. En lo que respecta a las infracciones relativas a labores del tabaco, los porcentajes y días de incremento de las sanciones serán los siguientes. Sanción pecuniaria por infracción leve y muy grave, entre 20 y 25 puntos. Sanción pecuniaria por infracción grave, entre 40 y 50 puntos. Sanción de cierre de los establecimientos por infracción leve y muy grave, entre 70 y 90 días. Sanción de cierre de los establecimientos por infracción grave, entre 140 y 180 días. 4. Procederá el cierre definitivo de los establecimientos de los que los infractores sean titulares, previsto en el artículo 5,2, párrafo B, del presente Real Decreto, cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción administrativa de contrabando más de 2 veces en el período y circunstancias citados en el apartado 1.
Artículo 9. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora. 1. A efectos de lo previsto en el artículo 6,1, párrafo b, del presente Real Decreto, se considerará que existe resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando, o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones, cuando los sujetos infractores no atiendan los requerimientos formulados por aquellos, o cuando realicen actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los mismos en el curso de actuaciones de comprobación o investigación, en las que se ponga de manifiesto la comisión de la infracción administrativa de contrabando. 2. Cuando concurra esta circunstancia, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8,2, párrafos A y B, del presente Real Decreto. Artículo 10. Utilización de medios fraudulentos o persona interpuesta. 1. A los efectos de lo previsto en el artículo 6,1, párrafo C, en los supuestos de anomalías sustanciales en la contabilidad y empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados, solo se apreciará que concurren estas circunstancias cuando las mismas dificulten el control de la Administración sobre los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando o el conocimiento por la Administración de la comisión de una infracción administrativa de contrabando. 2. Las circunstancias señaladas en el apartado anterior no podrán apreciarse como criterio de graduación cuando la conducta sea constitutiva de la infracción administrativa de contrabando recogida en el artículo 2,1, párrafo G, del presente Real Decreto. 3. A los efectos previstos en el artículo 6,1, párrafo C, del presente Real Decreto se considerará que se han utilizado medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando, cuando en la comisión de la infracción se utilicen medios, modos o formas que tiendan a asegurar el éxito del ilícito, entre otros, vehículos con doble fondo o espacios disimulados, precintos falsificados, sistemas de radioescucha, sistemas de detección de controles de los órganos encargados de la represión del contrabando, sistemas de coordinación entre varios medios de transporte, o que pongan de manifiesto la existencia de un plan predeterminado para la comisión de dicha infracción administrativa de contrabando. 4. Las circunstancias recogidas en el apartado anterior solo operarán como criterio de graduación de las infracciones administrativas de contrabando cuando no se den las circunstancias del artículo 2,3, párrafo A, de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando. 5. A los efectos previstos en el artículo 6,1, párrafo C, del presente Real Decreto, se considerará que se han utilizado personas físicas, jurídicas o entidades interpuestas en la comisión de la infracción, cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los materiales, instrumentos, maquinaria o medios de transporte empleados en la comisión de la infracción, los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando o la realización de las operaciones que constituyan la infracción administrativa de contrabando. 6. Cuando se aprecien las circunstancias recogidas en los apartados 1, 3 o 5 anteriores, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8,2, párrafos A y B, del presente Real Decreto. Artículo 11. Facilidad especial para la comisión de la infracción. 1. A los efectos de lo previsto en el artículo 6,1, párrafo D, del presente Real Decreto se considerará, entre otros supuestos, que se aprecia esta circunstancia cuando la infracción se cometa por medio o en beneficio, entre otros, de personal al servicio de la Administración aduanera, de las entidades y organizaciones, sus titulares y personal a su servicio siguientes, compañías de transporte internacional, agencias de aduanas, compañías transitarias y consignatarias, asociaciones garantes de los regímenes tiro-tránsito, aduanero o de los titulares o personal al servicio de depósitos aduaneros o fiscales y almacenes de depósito temporal. 2. Las circunstancias recogidas en el apartado anterior
no podrán apreciarse a los efectos de este artículo cuando dichas circunstancias hayan sido apreciadas a los efectos del criterio de graduación regulado en el artículo 12. 3. Cuando concurran las circunstancias señaladas en el apartado 1 de este artículo, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8,2, párrafos A y B, del presente Real Decreto. Artículo 12. Utilización de mecanismos aduaneros para la simplificación de formalidades y procedimientos. 1. A efectos de lo previsto en el artículo 6,1, párrafo E, se considerará, entre otros supuestos, que se aprecia esta circunstancia cuando las conductas tipificadas como infracción administrativa de contrabando se hayan producido al amparo de las facilidades que ofrecen los procedimientos simplificados regulados en el artículo 253 del Reglamento CEE 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio, los procedimientos informáticos previstos en el artículo 222 del mismo texto, el procedimiento simplificado del régimen de tránsito del artículo 389 y siguientes del citado reglamento, y la autorización de un almacén de depósito temporal. 2. Cuando concurra esta circunstancia, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8,2, párrafos A y B. Artículo 13. Prescripción de la sanción. 1. Las sanciones impuestas por infracciones administrativas de contrabando prescriben a los 5 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 2. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que se invoque o se excepcione por el sujeto infractor. Artículo 14. Comiso. 1. Toda sanción que se imponga por una infracción administrativa de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos. A. Las mercancías que constituyan el objeto de la infracción. B. Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos. C. Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión de la infracción, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en esta, o el órgano competente estime que dicha sanción accesoria resulta desproporcionada, en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando. D. Las ganancias obtenidas de la infracción, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. E. Cuantos bienes y efectos de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión de la infracción. 2. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando, cuando estos sean de lícito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe. CAPITULO 2. Procedimiento sancionador. Sección 1. Disposiciones generales. Artículo 15. Acceso al procedimiento y alegaciones. 1. En cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y acceder a los documentos contenidos en él y a obtener copias de estos, con las limitaciones que prevé la ley. 2. Asimismo, y con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos o elementos de juicio que estimen convenientes. Artículo 16. Órganos competentes. 1. Competencia para acordar e imponer sanciones consistentes en multa. Son órganos competentes para acordar e imponer las sanciones consistentes en multa, decretar el comiso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos y, en su caso, ordenar la enajenación anticipada de los mismos, los administradores de aduanas e impuestos especiales, los interventores de territorio franco, los jefes de dependencia de aduanas e impuestos especiales y el director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2. Competencia para acordar el cierre de establecimientos. Es competente para acordar el cierre de establecimientos por infracciones administrativas de contrabando,
relacionadas con las labores del tabaco, el director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 3. Competencia para iniciar e instruir el procedimiento sancionador. Son competentes para iniciar e instruir el procedimiento sancionador, por las infracciones administrativas de contrabando, las secciones de contrabando de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de la provincia en la que se haya descubierto la infracción, o en su caso de las intervenciones de territorio franco, o la sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las provincias en las que no exista administración de aduanas. 4. La competencia territorial se determinará en función de la normativa de organización, aplicable a los órganos con competencia sancionadora. Artículo 17. Procedimiento administrativo y jurisdicción penal. 1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que el órgano competente estime que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de contrabando, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente, notificándolo al interesado, y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones, o se produzca la devolución del expediente. 2. A tal efecto, el órgano competente acordará la remisión del expediente, junto con las actuaciones practicadas, al juzgado ordinario que corresponda según su competencia, poniendo a su disposición las mercancías intervenidas. 3. La remisión del expediente a la jurisdicción competente interrumpirá los plazos de prescripción para las infracciones administrativas de contrabando y para la imposición de las sanciones correspondientes. 4. Si la autoridad judicial no apreciara la existencia de delito, la Administración aduanera continuará el expediente con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados mediante resolución judicial firme. 5. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción por infracción administrativa de contrabando. Artículo 18. Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario. 1. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, el procedimiento podrá resolverse con la imposición de la sanción que proceda, pudiendo omitirse las fases del procedimiento sancionador anteriores a la resolución que de otro modo hubieran procedido. 2. Cuando la sanción tenga exclusivamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado de la sanción propuesta, en cualquier momento anterior a la resolución, permitirá igualmente la omisión de las fases del procedimiento sancionador anteriores a la resolución que de otro modo hubieran procedido, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. Artículo 19. Sanción de cierre de los establecimientos. La imposición de la sanción de cierre de los establecimientos de los que los sujetos infractores sean titulares, recogida en el artículo 5,2, párrafo b, del presente Real Decreto, se realizará en el mismo expediente que el instruido para la imposición de la sanción pecuniaria, y en su caso, el comiso de los bienes, efectos e instrumentos regulado en el artículo 14 del presente Real Decreto. El expediente será resuelto por el órgano competente para imponer la sanción de cierre del establecimiento propuesta. Artículo 20. Forma de iniciación. 1. El procedimiento se iniciará de oficio, mediante acuerdo del titular de la unidad administrativa que instruya el expediente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 2. En particular, el acuerdo del órgano competente para la iniciación del procedimiento podrá basarse en la actuación de a. Los órganos de la Administración aduanera. b. Las fuerzas de la Guardia Civil, que cumplan funciones propias del resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, y otras autoridades y fuerzas cuya normativa específica les otorgue competencias para el descubrimiento y persecución del contrabando. c. Las demás fuerzas y cuerpos de seguridad. d.
Las autoridades militares en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 22. Sección 2. Actuaciones previas a la iniciación. Artículo 21. Denuncia. 1. Las denuncias se dirigirán a las administraciones de aduanas e impuestos especiales, a las intervenciones de territorios francos, o a la sección de aduanas e impuestos especiales de las delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competentes, mediante comparecencia o por escrito. 2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción de contrabando y la fecha de su comisión, así como cualquier documento, declaración, indicador de prueba, etc., que permita la persecución de la infracción y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 3. Cuando se presente una denuncia que ponga en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción de contrabando, el órgano competente para la iniciación, con anterioridad a la iniciación del procedimiento, podrá realizar actuaciones previas con objeto de delimitar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. 4. No se considerará al denunciante interesado en la actuación administrativa que se inicie a raíz de la denuncia, ni legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma, salvo que se encuentre entre los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 30/1992. Artículo 22. Otras actuaciones previas a la iniciación. 1. Como actuaciones previas a la iniciación del procedimiento sancionador por infracciones de contrabando, los órganos competentes para su iniciación, otros órganos de la Administración aduanera y las demás personas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando, podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar, con carácter preliminar, los hechos que pudieran constituir infracción de contrabando, la identificación de los presuntos responsables y las circunstancias que concurran en unos y otros. 2. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades militares citadas en las letras C y D del apartado 2 del artículo 20, podrán actuar en los siguientes casos. A. Cuando por razones de urgencia sean requeridas al efecto por los funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando. B. Cuando sorprendan a los infractores en el momento de cometer la infracción. C. Cuando conozcan alguna infracción de contrabando y puedan realizar preventivamente la aprehensión de los bienes, mercancías, géneros o efectos, si no se hallan presentes las personas mencionadas en el artículo 20,2, párrafos A y B. 3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones señaladas en el apartado 1, concurran junto a órganos de la Administración aduanera otras autoridades o fuerzas competentes, corresponderá la dirección funcional de las actuaciones al órgano de la Administración aduanera que, de acuerdo con el artículo 16 de este Real Decreto, resulte competente para la resolución del procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando que pudiera incoarse como consecuencia de dichas actuaciones. Cuando los hechos puestos de manifiesto en estas actuaciones pudieran ser constitutivos de delito, se pasará el tanto de culpa al juez o ministerio fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 4. Las personas mencionadas en los apartados 1 y 2 de este artículo procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el artículo 14 de este Real Decreto. 5. Las autoridades y fuerzas citadas en los apartados anteriores formalizarán sus actuaciones mediante diligencia con los requisitos señalados en el artículo 23. Las diligencias citadas en el párrafo anterior se remitirán, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se formalicen, al órgano al que corresponda iniciar el procedimiento sancionador en razón de su competencia territorial, poniendo a su disposición los bienes, efectos o instrumentos aprehendidos. 6. Sin perjuicio de la remisión de la diligencia y la puesta a disposición del instructor correspondiente de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos,
Las autoridades, funcionarios y fuerzas que hayan intervenido en las actuaciones relacionadas con el procedimiento para sancionar las infracciones administrativas de contrabando facilitarán los antecedentes e informes ampliatorios que puedan encomendárseles o que estimen conveniente emitir para el más completo esclarecimiento de los hechos. 7. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento determina que no concurren las circunstancias que justifican dicha iniciación, lo notificará a los interesados, devolviendo los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos si los hubiese a sus dueños. Artículo 23. Diligencias de aprehensión o descubrimiento. 1. Las actuaciones de las autoridades y fuerzas citadas en el apartado 2 del artículo 20 se formalizarán mediante diligencia en la que se harán constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el procedimiento sancionador que pudiera derivarse se produzcan, así como las manifestaciones de la persona o personas presuntamente responsables. 2. Las citadas diligencias podrán ser de aprehensión o de descubrimiento. Serán de aprehensión cuando, en el momento de formalizarse, tenga lugar la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos. Serán de descubrimiento cuando no tenga lugar la aprehensión de los bienes, efectos e instrumentos. 3. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido y deberán contener al menos los siguientes extremos: a. El lugar, día, hora y circunstancias en que se efectuó el descubrimiento y, en su caso, aprehensión de bienes, efectos e instrumentos, haciendo relación de los hechos ocurridos. b. Los nombres, apellidos, razón social, documento de identificación y número de identificación fiscal, si constan, domicilio y demás circunstancias personales de quienes presumiblemente hayan participado en los hechos constitutivos de la infracción. c. Los datos, indicios o sospechas fundadas de quienes pudieran ser los sujetos infractores, si es que no fueron hallados en el momento de la aprehensión o descubrimiento. d. La descripción de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, con especificación en su caso del número de bultos, clase, marcas, contenido y peso, número de matrícula y cualquier otro que permita que estos queden plenamente identificados. Si no fueran aprehendidos, las cantidades que hayan sido objeto de la operación fraudulenta con el mayor detalle posible, indicando los documentos, testimonios o cualesquiera otras pruebas de las que se deduzcan la cantidad, características, calidad u otros datos que permitan conocer su naturaleza y valor. e. La descripción de los contenedores, vehículos, embarcaciones, aeronaves, maquinaria, aparatos u otros medios en que se contuvieran, transportaran, alijaran o circularan los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando. f. La mención de otros elementos, acciones o circunstancias que puedan tener trascendencia para la graduación de las posibles sanciones. g. Los nombres o números de identificación de los aprehensores o descubridores, con expresión del cuerpo u organismo al que pertenezcan. h. El precepto o preceptos que se consideren infringidos. I. El órgano al que se remite la diligencia. j. Las manifestaciones en su caso de los presuntos responsables. k. El domicilio a efectos de las notificaciones. 4. Las diligencias serán suscritas por los aprehensores o descubridores y por los presuntos sujetos infractores, y en defecto de estos o si no saben o no quieren firmar, por 2 testigos si los hubiese haciendo constar esta circunstancia. 5. Las diligencias se extenderán por triplicado. a. El ejemplar original se remitirá a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, la Intervención de Territorio Franco, o la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que deba iniciar el procedimiento sancionador. b. Una copia se entregará al presunto infractor. c. Otra copia quedará en poder de la persona o personas que hayan suscrito las diligencias. 6. Las diligencias formalizadas observando los requisitos señalados en el apartado 3 de este artículo tendrán el carácter de documento público y valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios interesados. Artículo 24. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.
A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino. A. Cuando se trate de labores de tabaco o de otros géneros o efectos estancados, se procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de los respectivos monopolios públicos, entregándose los mismos al comisionado para el mercado de tabacos o a los representantes de dichos monopolios respectivamente. B. Cuando se trate de géneros prohibidos, material de defensa o de doble uso, se les dará el destino que determinen los reglamentos, entregándose a los organismos encargados de su custodia, intervención y control si los hubiera. C. Si se trata de bienes integrantes o susceptibles de integrar el patrimonio histórico español, se actuará conforme a las normas que regulan dicho patrimonio, entregándose los mismos a los representantes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, del Ministerio de Educación y Cultura o de los órganos de las comunidades autónomas con competencia en la gestión del patrimonio histórico español. D. Si se trata de especímenes de la fauna y flora silvestres, sus partes o productos de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el reglamento comunitario correspondiente, se actuará con arreglo a las normas que regulan el tratamiento a dar a dichos especímenes, partes o productos, entregándose los mismos a los organismos especializados en su acogida, cuidado y protección, si los hubiera. Las aprehensiones de estos especímenes y de sus partes o productos se comunicarán al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. E. Los demás bienes, efectos e instrumentos aprehendidos serán depositados en las instalaciones, locales o almacenes de la Administración Aduanera, o autorizados por ésta, quedando bajo su vigilancia y control, sin perjuicio de las medidas provisionales que el órgano instructor puede adoptar durante la tramitación del procedimiento. Sección 3. Iniciación. Artículo 25. Iniciación del procedimiento. 1. Apreciada por el órgano competente para iniciar el procedimiento la procedencia de dicha iniciación, dictará acuerdo que notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 29 del presente Real Decreto. Previamente procederá a la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando, y a la adopción, en su caso, de medidas de carácter provisional relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, sin perjuicio de otras que pueda adoptar durante la tramitación del procedimiento. 2. Cuando el acto de iniciación del expediente sancionador contenga todos los extremos que el apartado 1 del artículo 34 de este Real Decreto establece, para la propuesta de resolución, por encontrarse en poder del órgano competente, todos los elementos de hecho que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, en la notificación se advertirá al presunto infractor a los efectos, entre otros, de la puesta de manifiesto que de no formular alegaciones en el plazo de 15 días, el contenido del acto de iniciación podrá considerarse propuesta de resolución, remitiéndose sin más trámites al órgano competente para resolver el procedimiento. En caso de que se formulen alegaciones o si el órgano instructor modifica los elementos contenidos en el acto de iniciación del expediente, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de este Real Decreto. Artículo 26. Acumulación de expedientes. 1. Podrá disponerse la acumulación de expedientes que guarden conexión directa entre sí, por propia iniciativa o a instancia de los interesados, siempre que corresponda conocer de todos ellos, por razón del territorio en que se hayan descubierto, a la misma Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Intervención de Territorio Franco o Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin perjuicio de considerar la totalidad de las infracciones cometidas a efectos de las sanciones, que correspondan en función del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. 2. Esta acumulación se efectuará a los solos efectos de la tramitación del expediente y de la imposición de las sanciones, sin que en ningún caso suponga la acumulación del valor de los bienes, mercancías, géneros a efectos en un único expediente. Artículo 27. Valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando. 1.
Los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando serán valorados por el órgano competente para iniciar e instruir el expediente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando. 2. Para la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos comprendidos en el artículo 2,1, párrafos C, F y J del presente Real Decreto, así como para la de los de ilícito comercio, el órgano competente para conocer de la infracción recabará de los servicios competentes el asesoramiento e informes que estime necesarios. 3. Para la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos no comunitarios, se procederá a la liquidación de los tributos exigibles a la importación en el territorio donde se haya cometido la infracción. Cuando dicha liquidación se refiera al impuesto general indirecto canario, al arbitrio sobre la producción e importación en las Islas Canarias, a la tarifa especial del arbitrio insular, a la entrada de mercancías en las Islas Canarias y al impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla, la Administración aduanera la recabará de los órganos competentes para la gestión de estos tributos. Dicha liquidación deberá realizarse, emitiendo el informe correspondiente, en un plazo de 10 días. De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirán las actuaciones con la valoración efectuada por el órgano que instruya el expediente. 4. De la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos, se extenderá una diligencia que se unirá al expediente. Dicha valoración contendrá la liquidación de los tributos exigibles a su importación, cuando estos formen parte de la valoración de dichos bienes, mercancías, géneros o efectos. 5. Cuando la aprehensión de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de la infracción de contrabando no haya tenido lugar, la valoración se efectuará con arreglo a los datos de que se disponga y en aplicación de las normas y reglas establecidas en el citado artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995. Artículo 28. Medidas de carácter provisional relativas a los bienes, efectos e instrumentos intervenidos. 1. Formalizada la iniciación del procedimiento, se acordará inmediatamente la intervención de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga fin al procedimiento. Los bienes, efectos e instrumentos no comunitarios así intervenidos se considerarán incluidos en el régimen de depósito aduanero. 2. Cuando la naturaleza de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, o cuando las demás circunstancias del hecho o de los presuntos sujetos infractores así lo aconsejen, se podrá designar a estos como depositarios de los mismos, con prestación de garantía si el instructor lo considera oportuno. Cuando así suceda, los presuntos responsables, en tanto que depositarios, además de los deberes inherentes a sus funciones como depositarios, tendrán la obligación de rendir las cuentas que les sean ordenadas y cumplir las medidas que sean acordadas por la Administración aduanera. 3. Cuando las mercancías intervenidas sean labores de tabaco o cualquier otra de las consideradas como géneros o efectos estancados, el instructor del procedimiento podrá autorizar la realización de actos de disposición, incluida su destrucción, por parte del Comisionado para el Mercado de Tabacos y las compañías gestoras de los monopolios correspondientes respecto de las mercancías aprehendidas, a reserva de la pertinente indemnización cuando ésta proceda, conforme a la resolución que resuelve el procedimiento. 4. Cuando se trate de bienes, efectos e instrumentos intervenidos cuya conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública, o pueda dar lugar a una disminución importante de su valor, entre otras causas, porque sin sufrir deterioro material se deprecien por el transcurso del tiempo, el instructor podrá disponer su venta inmediata si este fuera su destino final procedente. 5. También podrá disponer la venta inmediata, cuando este fuera el destino final procedente, de aquellos bienes, efectos o instrumentos intervenidos que sean objeto de abandono expreso por sus propietarios. 6. Los bienes, efectos e instrumentos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo serán enajenados por concurso o adjudicación directa,
conforme al procedimiento establecido en la normativa aduanera o, en su defecto, en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en todo lo que le sea aplicable. La venta de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado 5 de este artículo, que sean distintos de los citados en el apartado 4 de este mismo artículo, se llevará a efecto mediante subasta pública conforme al procedimiento establecido en la normativa aduanera. En todos los casos, la enajenación la efectuará el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente expediente sancionador. 7. Cuando la venta a consumo regulada en el apartado 6 tenga por objeto bienes, efectos e instrumentos no comunitarios, se observarán los siguientes preceptos. A dicha venta tendrá la consideración de despacho a consumo de las mercancías, y por tanto, incluirá todos los trámites previstos para la importación de las mismas. B. En el precio de venta estarán incluidos los tributos devengados con motivo de la importación, debiendo procederse a la contracción de los derechos de importación y demás tributos devengados. La enajenación deberá notificarse a la Unidad de Contabilidad de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Intervención de Territorio Franco, o Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que haya instruido el expediente, a los efectos de la constatación de los recursos propios comunitarios. 8. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos en procedimientos por infracción administrativa de contrabando no podrán ser devueltos a los interesados mientras no recaiga resolución firme que así lo declare, o mientras no lo decida así el órgano competente para dictar resolución. Artículo 29. Notificación a los interesados. 1. La iniciación del procedimiento sancionador se comunicará a los interesados con indicación de las siguientes menciones. A. Identificación del presunto sujeto infractor. B. Hechos que motivan la iniciación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder. C. Órganos competentes para la instrucción y resolución del expediente y norma que les atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad o efectuar el pago voluntario de la sanción, con los efectos previstos en el artículo 18 del presente Real Decreto. D. Indicación de que el propietario puede hacer en el momento de la intervención abandono expreso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos. E. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el expediente sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo, de conformidad con el artículo 28 del presente Real Decreto. F. Valoración efectuada de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando. G. Indicación del derecho a formular alegaciones, proponer prueba y a la audiencia en el procedimiento, señalando el momento y plazos para su ejercicio, así como las consecuencias de su no ejercicio señaladas en el apartado 2 del artículo 25. 2. El acuerdo se notificará a los presuntos infractores y a los propietarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos si fuesen distintos a aquellos, respecto de este extremo, y en general, para la defensa de sus intereses específicos a los demás interesados. Sección 4. Instrucción. Artículo 30. Actuaciones del instructor. 1. El instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. A tales efectos podrá solicitar certificaciones, informes y dictámenes periciales de otros organismos. En todo caso, se solicitará del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Antecedentes de los inculpados sobre sanciones por infracciones administrativas de contrabando. Los antecedentes solicitados se limitarán al período de tiempo que sea determinante para la graduación de las sanciones que pudieran proceder. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se unirán al expediente sancionador las pruebas, declaraciones e informes necesarios para su resolución. 3. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se comunicará todo ello al presunto infractor en la notificación del trámite de audiencia. 4. Cuando, en el curso de la tramitación del expediente, se advierta la posibilidad de que estuviesen implicados en él otras personas, se les notificará dicha circunstancia, informándoles de los hechos diligenciados y de las posibles consecuencias que de los mismos pudieran derivarse, considerándoseles, desde entonces, como parte en el procedimiento. Artículo 31. Alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, los interesados dispondrán de un plazo de 15 días desde el día siguiente a la notificación de la iniciación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la iniciación del procedimiento, se indicará a los interesados dicho plazo. Artículo 32. Prueba. 1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el artículo 31, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10. 2. En el acuerdo que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de aquellas pruebas que en su caso hubiesen propuesto aquellos, cuando sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 137 de la Ley 300, SIC, 1992. 3. La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime pertinentes se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992. Artículo 33. Audiencia. Concluidas las actuaciones señaladas en los artículos 30, 31 y 32 de este Real Decreto, con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución, se dará audiencia a los interesados, notificándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de 15 días para que formulen alegaciones y presenten los documentos e informaciones que estimen oportunos. Transcurrido dicho plazo, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente. Artículo 34. Propuesta de resolución. 1. Concluidas las actuaciones, el órgano instructor elaborará propuesta de resolución en la que se tendrán en cuenta las alegaciones formuladas, si las hubiere. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos y su calificación jurídica. Se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan o se propondrá el sobreseimiento del expediente. Se concretará, igualmente, la persona o entidad que resulte sujeto infractor, especificándose la sanción que se propone con indicación de los criterios de graduación de la misma y las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado por el instructor. 2. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con los documentos y alegaciones que obren en el mismo. Sección 5. Resolución. Artículo 35. Resolución del procedimiento. 1. El órgano competente dictará resolución motivada a la vista de la propuesta formulada por el instructor del procedimiento y de las diligencias, documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente. La resolución se notificará a los interesados. 2. La resolución que estime cometida infracción administrativa de contrabando
contendrá la mención necesaria de los siguientes extremos: a. Los hechos que se estimen probados, y la calificación de la infracción que se considera cometida. b. La cantidad, clase y valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de la infracción administrativa de contrabando. c. Los sujetos infractores. d. La circunstancia de si en los 5 años anteriores a la comisión de la infracción han sido sancionados por infracción administrativa de contrabando. e. La sanción que se impone a cada uno de los sujetos infractores, con indicación de los criterios con los que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de este Real Decreto, se ha graduado la misma. f. La procedencia o no del comiso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos. g. El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la multa. h. El nombre, dirección y localidad en que se encuentran los establecimientos cuyo cierre se ordena y el momento a partir del cual se procederá al mencionado cierre, cuando éste proceda. Y el derecho de los interesados a impugnar la resolución en vía económico-administrativa y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con indicación de los plazos y los órganos ante quienes se puede recurrir. 3. Cuando la resolución estime que no se ha cometido infracción administrativa de contrabando, se expresarán los elementos de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa dicha resolución. Cuando proceda, la resolución pondrá de manifiesto la existencia o no de indicios de infracción tributaria o de otra naturaleza. 4. Si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior, la resolución se comunicará al órgano que la dictó. 5. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 6 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. A estos efectos no se computarán los períodos en los que la tramitación del procedimiento quede interrumpida por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento prevista en el artículo 17 de este Real Decreto. Este plazo podrá prorrogarse por resolución expresa del órgano competente para resolver, previa petición motivada del órgano instructor, por un único plazo improrrogable de 6 meses. Transcurridos 30 días desde el vencimiento del plazo sin que la resolución haya sido dictada, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, de oficio o a instancia del interesado, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de la Administración para imponer la correspondiente sanción. 6. La ejecución de las sanciones por infracciones administrativas de contrabando quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquellas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. Artículo 36. Destino de los bienes, efectos e instrumentos no decomisados. 1. Cuando la resolución determine que no procede el comiso de todos o algunos de los bienes, efectos o instrumentos intervenidos, los no decomisados se devolverán a sus dueños. 2. Si, no procediendo el comiso, se hubiera dispuesto la venta anticipada de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado 4 del artículo 28 de este Real Decreto, el órgano competente para resolver rendirá cuenta del importe obtenido y lo entregará a quien acredite la propiedad de aquellos. 3. Si, no procediendo el comiso, el comisionado para el mercado de tabacos o las compañías gestoras de los monopolios de las mercancías, a que se refiere el apartado 3 del artículo 28 del presente Real Decreto hubieran llevado a cabo actos de disposición respecto de las mismas, se procederá a indemnizar a los interesados. Artículo 37. Destinos de los bienes, efectos e instrumentos decomisados. 1. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución firme, en procedimientos por infracción administrativa de contrabando serán adjudicados al Estado. A tal efecto, se notificará a la correspondiente delegación del Ministerio de Economía y Hacienda toda resolución de procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando, en la que se haya decretado el comiso de bienes, efectos o instrumentos. 2.
Los bienes, efectos e instrumentos decomisados no comunitarios se considerarán incluidos en el régimen de depósito aduanero. 3. Los especímenes a los que se refiere el artículo 2,1, párrafo F, del presente Real Decreto decomisados serán confiados a la autoridad competente designada en España, que procederá según lo previsto en el Reglamento CE número 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996. El comiso de estos especímenes y de sus partes o productos se notificará al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 4. El uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables quedará adscrito a las fuerzas o servicios que, encargados de la persecución del contrabando, hayan procedido a su aprehensión, de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable en esta materia. 3. Reglamento UE 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el Código Aduanero de la Unión. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Este reglamento establece el Código Aduanero de la Unión, CAU, que contiene las normas y los procedimientos generales aplicables a las mercancías que entren o salgan del territorio aduanero de la Unión Europea, UE, adaptado a los modelos comerciales y los instrumentos de comunicación modernos. Puntos clave. El CAU y los actos delegados y de ejecución relacionados, adoptados por la Comisión Europea en virtud de este reglamento, tienen por objeto ofrecer más seguridad jurídica y uniformidad a las empresas, ser más claros para los funcionarios de aduanas de toda la UE, completar el cambio de las aduanas hacia un entorno sin papel y totalmente electrónico, simplificar las normas y los procedimientos aduaneros, y permitir aumentar la eficacia de las transacciones aduaneras en consonancia con las necesidades de la vida moderna. Potenciar los procedimientos aduaneros rápidos para las empresas cumplidoras y fiables, operadores económicos autorizados. Salvaguardar los intereses financieros y económicos de la UE y de los Estados miembros, así como la seguridad y la protección de los ciudadanos de la UE. Modificación. El reglamento se ha modificado en varias ocasiones. Las modificaciones incluyen el Reglamento UE 2016/2339, por el que se establecen exenciones de las declaraciones en aduana para las mercancías que hayan abandonado temporalmente el territorio aduanero de la UE por vía aérea o marítima. El Reglamento UE 2019/474, por el que se modificó el alcance del territorio aduanero a petición de los Estados miembros y se introdujeron algunas modificaciones técnicas. El Reglamento UE 2019/632, por el que se permite a las autoridades aduaneras y a las empresas seguir utilizando los sistemas informáticos o las disposiciones en papel existentes para una serie de formalidades aduaneras concretas hasta 2025 a más tardar, cuando estén en funcionamiento los sistemas informáticos nuevos o mejorados. Los actos delegados y de ejecución también han sido modificados en varias ocasiones. Véanse las versiones consolidadas en el apartado Documentos conexos que figura más abajo. Sistemas aduaneros electrónicos. El Reglamento de Ejecución, UE 2021/414 establece las disposiciones técnicas para el desarrollo, el mantenimiento y la utilización de sistemas aduaneros electrónicos. A partir del 29 de marzo de 2021, sustituyó y derogó el Reglamento de Ejecución, UE 2019/1026. Se aplica a lo siguiente. El Sistema de Decisiones Aduaneras, CDS. El Sistema de Gestión Uniforme de Usuarios y Firma Digital, UMIDS. El Sistema de Información Arancelaria Vinculante Europea, llave. El Sistema de Registro e Identificación de Operadores Económicos, EORI. El Sistema de Operadores Económicos Autorizados, AEO. El Sistema de Control de la Importación 2, ICS2.
El Sistema Automatizado de Exportación, AES. El nuevo Sistema de Tránsito Informatizado, NCTS. El Sistema de Fichas de Información para Regímenes Especiales, INFSP. El Sistema de Despacho Centralizado de las Importaciones, CCI. Se aplica asimismo a los sistemas electrónicos siguientes. El Portal de Aduanas de la Unión Europea para operadores económicos. El Sistema de Gestión de Riesgos Aduaneros, CRMS. ¿Desde cuándo está en vigor el reglamento? Está en vigor en su totalidad desde el 1 de mayo de 2016. El reglamento UE NO 952/2013 revisó y sustituyó el reglamento CE NO 450/2008 y sus modificaciones posteriores. El Código Aduanero de la Unión contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo. Este reglamento de 2013 refunde el anterior reglamento, CE 450/2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, Código Aduanero Modernizado, en aras de una mayor claridad. El nuevo Código Aduanero Comunitario. La aprobación de un nuevo Código Aduanero Comunitario por el Reglamento CE 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, llevó a cabo una revisión total del Código de 1992, respondiendo a la necesidad de adecuarse a los importantes cambios legales que habían tenido lugar tanto a nivel comunitario como internacional. No obstante, la publicación del Reglamento UE 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del nuevo Código Aduanero de la Unión Europea de 9 de octubre de 2013, que entró en vigor el 30 de octubre de 2013, refunde y modifica el hasta ahora en vigor. El Código Aduanero de la Unión contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo, y está basado en el concepto del mercado interior, por lo que contiene normas y procedimientos generales que deben velar por la aplicación de medidas arancelarias y otras medidas de política común adoptada a nivel de la Unión Europea, en el marco del comercio entre la comunidad y los países o territorios situados fuera del territorio aduanero de la comunidad. Este sistema está alineado con las disposiciones relativas a la recaudación de los impuestos sobre las importaciones, pero sin alterar el ámbito de aplicación de las disposiciones fiscales en vigor. Este nuevo reglamento de 2013 ha introducido una serie de modificaciones en el reglamento CE 450/2008 por el que se establece el Código Aduanero Comunitario y, en aras de una mayor claridad, refunde dicho reglamento. Entre los motivos del nuevo reglamento está el de garantizar la coherencia del reglamento CE 450/2008 con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TIFUE, en particular con sus artículos 290 y 292, teniendo en cuenta la evolución que ha registrado el derecho de la Unión y que se adapten algunas de sus disposiciones para facilitar su aplicación. También es oportuno completar o modificar algunos elementos no esenciales del presente reglamento. Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos introduciendo en el Código un marco jurídico para la aplicación de determinadas disposiciones de la legislación aduanera al comercio de mercancías de la Unión entre partes del territorio aduanero, a las que sean aplicables las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa al Sistema Común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o de la Directiva 2008/118/CE del Consejo de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales. De igual forma, es necesaria la facilitación del comercio legítimo y la lucha contra el fraude adoptando unos regímenes aduaneros y unos procedimientos simples, rápidos y uniformes, con el fin de la consecución de un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas, posibilitando el uso de las tecnologías e instrumentos modernos, y con el fin último de mejorar la competitividad. Ámbito territorial.
El territorio aduanero de la Comunidad comprenderá, por lo que respecta a España, todo nuestro territorio, incluido el mar territorial, aguas interiores y espacio aéreo salvo Ceuta y Melilla. La normativa aduanera debe reflejar la nueva realidad económica, y, en este contexto, el papel de las autoridades aduaneras se transforma otorgándoles un destacado protagonismo como responsables de supervisar el comercio internacional de la comunidad, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de la política comercial común y de las restantes políticas comunes relacionadas con el comercio, así como a la seguridad global de la cadena de suministros. Los Estados miembros determinarán las aduanas competentes situadas en su territorio, asignándoles un horario oficial razonable y adecuado, teniendo en cuenta la naturaleza del tráfico y de las mercancías. La Comisión adoptará las medidas que definan las funciones y responsabilidades de las aduanas competentes, y especialmente las siguientes. A. La aduana de entrada, importación, exportación o salida. B. La aduana encargada de llevar a cabo las formalidades necesarias para la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero. C. La aduana encargada de conceder autorizaciones y supervisar los procedimientos aduaneros. Título y disposiciones generales. Capítulo 1. Ámbito de aplicación de la legislación aduanera. Misión de las aduanas y definiciones. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El presente reglamento establece el Código Aduanero de la Unión. En lo sucesivo, Código, que contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo. Sin perjuicio del derecho y de los convenios internacionales y de la normativa de la Unión aplicable a otros ámbitos, el Código se aplicará de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Unión. 2. Se podrán aplicar determinadas disposiciones de la legislación aduanera fuera del territorio aduanero de la Unión, cuando así se prevea en normas reguladoras de ámbitos específicos o en convenios internacionales. 3. Determinadas disposiciones de la legislación aduanera, incluidos los procedimientos simplificados contemplados, serán aplicables al comercio de mercancías de la Unión entre partes de su territorio aduanero a las que sean aplicables las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE o de la Directiva 2008/118/CE, y partes de ese territorio a las que no sean aplicables, así como al comercio entre partes de ese territorio a las que no sean aplicables dichas disposiciones. Artículo 2. Delegación de poderes. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 284, con el fin de especificar las disposiciones de la legislación aduanera y sus simplificaciones relativas a la declaración en aduana, la prueba del estatuto aduanero, la utilización del régimen de tránsito interno de la Unión siempre que no afecte a la adecuada aplicación de las medidas fiscales en juego, aplicables al comercio de mercancías de la Unión al que se refiere el artículo 1, apartado 3. Tales actos podrán referirse a circunstancias determinadas del comercio de mercancías de la Unión que afecten a un solo Estado miembro. Artículo 3. Misión de las autoridades aduaneras. Las autoridades aduaneras serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Unión, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de la política comercial común y de las restantes políticas comunes de la Unión relacionadas con el comercio, así como a la seguridad global de la cadena de suministros. Las autoridades aduaneras adoptarán medidas destinadas, en particular, a proteger los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros. B. Proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas. C. Garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes y la protección del medio ambiente, actuando cuando proceda, en estrecha cooperación con otras autoridades. D.
Mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo. Artículo 4. Territorio aduanero. 1. El territorio aduanero de la Unión comprenderá los territorios siguientes, incluido su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo. El territorio del Reino de Bélgica. El territorio de la República de Bulgaria. El territorio de la República Checa. El territorio del Reino de Dinamarca, salvo las Islas Feroe y Groenlandia. El territorio de la República Federal de Alemania, salvo la isla de Heligoland, y el territorio de Busingen, Tratado de 23 de noviembre de 1964 entre la República Federal de Alemania y la Confederación Suiza. El territorio de la República de Estonia. El territorio de Irlanda. El territorio de la República Helénica. El territorio del Reino de España, salvo Ceuta y Melilla. El territorio de la República Francesa, salvo los países y territorios franceses de ultramar a los que se apliquen las disposiciones de la cuarta parte del TFUE. El territorio de la República de Croacia. El territorio de la República Italiana, salvo el municipio de Liviño. El territorio de la República de Chipre, de acuerdo con las disposiciones del Acta de Adhesión de 2003. El territorio de la República de Letonia. El territorio de la República de Lituania. El territorio del Gran Ducado de Luxemburgo. El territorio de Hungría. El territorio de Malta. El territorio europeo del Reino de los Países Bajos. El territorio de la República de Austria. El territorio de la República de Polonia. El territorio de la República Portuguesa. El territorio de Rumanía. El territorio de la República de Eslovenia. El territorio de la República Eslovaca. El territorio de la República de Finlandia. El territorio del Reino de Suecia. El territorio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de las Islas Anglonormandas y de la isla de Man. 2. Habida cuenta de los convenios y tratados que les son aplicables, se considerarán parte integrante del territorio aduanero de la Unión los territorios situados fuera del territorio de los Estados miembros que se indican a continuación, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo. A Francia el territorio de Mónaco, tal y como se define en el convenio aduanero firmado en París el 18 de mayo de 1963, Journal Officiel de la République Française, de 27 de septiembre de 1963, p. 8679. B. Chipre el territorio de las zonas de soberanía del Reino Unido de Akrotiri y de Kelia, tal como se definen en el tratado relativo al establecimiento de la República de Chipre, firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960, United Kingdom Treaty Series N4, 1961, CMND. 1252. Artículo 5. Definiciones. A los efectos del presente código se entenderá por 1.